Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes, aquí quiero hacer una pregunta para mis amigos unicitarios. Bueno, como ustedes saben, el doctor David Bernard, que es uno de los líderes muy populares en la creencia unicitaria, especialmente en la UPC, la Iglesia Pentecostal Unida, él ha hecho una declaración muy interesante. Él habla de que hay una persona intrínseca y esa persona, él la está comparando con la materia física. Bueno, ¿por qué no toco un poquito de este video otra vez para que lo vean? Nomás para que obtengan un poco de contexto. Cuando me refiero a la carne, no solo imaginen a Dios en un cuerpo físico o Dios adoptando una forma carnal como si estuviera usando un abrigo. Esa justificación es insuficiente. ¿Es Dios en una forma humana o es la encarnación de Dios como ser humano? ¿Por qué afirmo esto? Lo que nos define como humanos es algo más que un cuerpo. Si Jesús fuese nuestro redentor familiar, nuestro sustituto sacrificial, si fuese a asumir nuestra posición y a pagar por nuestras transgresiones, no puede ser meramente un cuerpo. Ahora debe ser un ser humano puro, no un humano pecaminoso como he mencionado anteriormente. Si reflexionamos sobre nuestra humanidad, no solo somos un cuerpo, sino también un ser interior. Ahora podríamos debatir en qué consiste esa persona interior y qué tipo de componentes. Pero solo por el bien de la discusión, la persona interior se describe de diversas maneras en términos alma, espíritu, mente, corazón, voluntad. Esos términos describe a Jesús y su humanidad. Ok, aquí quiero parar. Lo importante aquí es que él dice que es un ser interior. Si reflexionamos sobre nuestra humanidad, no solo somos un cuerpo, sino también un ser interior. Ahora podríamos debatir en qué consiste esa persona interior y qué tipo de componentes. Pero solo por el bien de la discusión, la persona interior se describe de diversas maneras en términos alma, espíritu, mente, corazón, voluntad. Esos términos describe a Jesús y su humanidad. Es muy importante saber la diferencia de lo que es un ser y lo que es una persona. Son dos diferentes categorías de existencia. Y lo importante es que David Bernard, en el inglés, él no dijo el ser interior. Lo que David Bernard dijo es la persona interior. La persona interior. Así que vamos a ver si podemos tocar donde David Bernard dice esto en inglés. Now, if you think of what makes us human, not only do we have a body, we have an inward person. Now, we could debate what does that inward person consist of and what kind of components, but just for the sake of discussion, the inward person is variously described in terms soul, spirit, mind, heart, will. Well, all those terms are used to Jesus and his humanity. ¿Escucharon eso? We have an inward person. Now, if you think of what makes us human, not only do we have a body, we have an inward person. Tenemos una persona interior. Aunque la traductora de inteligencia artificial lo tradujo como ser interior, las palabras exactas de Bernard son persona interior. Y también después continúa hablando de lo que es una persona interior. Vamos a escucharlo otra vez. Si reflexionamos sobre nuestra humanidad, no solo somos un cuerpo, sino también un ser interior. Ahora podríamos debatir en qué consiste esa persona interior y qué tipo de componentes. Pero solo por el bien de la discusión, la persona interior se describe de diversas maneras en términos alma, espíritu, mente, corazón, voluntad. Esos términos describe a Jesús y su humanidad. Ok, como ustedes pueden ver, él habla de esa persona interna. Bueno, cuando yo hago esta pregunta, muchos no la tocan, pero aquí les voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Es esa persona interna, la cual habla David Bernard, es esa persona interna de Jesucristo el Hijo de Dios? ¿Ok? Escuchen lo que estoy diciendo. Estamos hablando de la persona interna, así como dice David Bernard. ¿Es esa persona interna? ¿Ok? Y esto para persona interna, ¿a qué se refiere? A una persona incorporeal o inmaterial, no de materia física. Porque Bernard está hablando de una persona interna, no está hablando que hay una carne adentro de una carne. Bueno, ¿es esa persona interna de Jesucristo, después de la encarnación, el Hijo de Dios? Fíjate cómo lo estoy poniendo. Ahora sí te estoy diciendo el Hijo de Dios. ¿Es esa persona interna el Hijo de Dios para ustedes, unicitarios?
Bueno, tendrían que decir que no, porque para ustedes el Hijo de Dios es una materia física y es Dios manifestado en carne. Pero la pregunta es muy clara. Yo quiero saber si esa persona intrínseca en Jesucristo, ya sabemos que es una persona según Bernard, ¿verdad? Ok, ¿es esa persona la persona del Padre o es la persona del Hijo de Dios? ¿Cuál de los dos es? Bueno, ahí tienen a un Jesús ustedes y lo que ustedes dicen es que es la persona del Padre. Ok, entonces, ¿en dónde está la persona del Hijo de Dios? Si la carne no es una persona para ustedes, y si esa persona interna no es la persona del Hijo de Dios para ustedes, porque es la persona del Padre, entonces ¿en dónde está la persona del Hijo de Dios? La realidad es que ustedes no tienen a una persona de Hijo de Dios, tienen a una carne que ustedes le llaman hijo, y la persona que personifica esa carne es la persona del Padre. Esto me demuestra que ustedes realmente no creen que Jesucristo es la persona del Hijo de Dios. Es una farsa, es una mentira. Están jugando con las definiciones de palabras. Ahora, una carne obviamente es parte de nuestra persona cuando estamos aquí en estos cuerpos, pero cuando morimos, ¿qué es lo que pasa? Esa persona continúa existiendo. Yo sé que hay algunos universitarios que no creen esto. Ellos no creen que cuando te mueres, tu alma persona sigue existiendo conscientemente después de tu muerte. Y esto lo hacen porque tienen este problema de la persona del Hijo de Dios. Y en orden para rescatar ese problema, prefieren decir que no tenemos una persona interna. Y es por eso que hacen esto. Bueno, ese es otro asunto y es muy problemático para ellos. Pero la mayoría de los universitarios no creen eso. Ellos sí creen que cuando mueres, tu alma, persona, continúa existiendo. Ok. Bueno, entonces queremos saber eso. Que hay mucho que puedo decir del alma y de persona, porque es muy interesante esto, porque Jesucristo tenía una alma humana. Entonces, ¿cuál persona está personificando a esa alma? Muy interesante. Pero ese lo dejo para otro asunto. Estoy escribiendo eso sobre mi libro. Entonces, para los universitarios, David Bernard, hay una persona intrínseca. ¿Quién es esa persona intrínseca que personifica la humanidad de Jesucristo? ¿Es la persona del Padre o es la persona del Hijo? Y si es la persona del Padre, ¿en dónde está la persona del Hijo? Algunos dicen, bueno, la persona del Padre es la persona del Hijo en su manifestación como hombre. Eso es una contradicción, porque lo que es la persona del Hijo lo tiene que ser también la persona del Padre. Y si la persona del Hijo comenzó a existir, entonces la persona del Padre comenzó a existir, porque es la misma persona, según ustedes que dicen eso. Y si la persona del Padre es eterno, entonces la persona del Hijo también tiene que ser eterno. ¿Por qué? Porque es la misma persona. Si yo les dijera, Luis Carlos Reyes mide 6 pies de altura, pero la persona en este video que está hablando ahorita mide 5 pies. Es imposible. ¿Por qué? Porque si para cada X y para cada Y, si X es idéntico a Y, X y Y tienen que tener todas las mismas propiedades. Si yo voy a ser la misma persona, esa persona que está hablando ahorita, y Luis Carlos Reyes son la misma persona, entonces tienen que poseer todas las mismas propiedades. Bueno, en el caso unicitario, si la persona del Padre es la persona del Hijo, entonces la persona del Hijo tiene que tener todas las propiedades que la persona del Padre. Y eso incluye eternidad y preexistencia. Entonces, para ustedes no creen eso para la persona del Hijo. Por lo tanto, la persona del Hijo que ustedes tienen, si es que tienen una, no es la persona del Padre. Tienen a dos personas diferentes. Muy interesante. Bueno, ok. Entonces aquí tienen un problema. Entonces ustedes realmente resultarían con dos personas en Jesucristo, y eso es nestorianismo. Entonces regresamos a la pregunta: ¿en dónde está la persona del Hijo de Dios? No estoy preguntando en dónde está la persona del Padre actuando como la persona del Hijo de Dios. No, yo estoy preguntando en dónde está la persona del Hijo de Dios. Entonces, como David Bernard dice que existe una persona interna, la pregunta que yo les hago a ustedes es: ¿esa persona interna de Jesús es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios? ¿O lo niegan? ¿Es esa persona interna de Jesús, la cual habla Bernard, es esa persona interna el Hijo de Dios? Porque ese Jesús tiene una persona interna, ¿ok? Y también tiene materia física. Esa materia física comenzó a existir.
Pero la persona interna, esa es otra pregunta. ¿Es una persona eterna, preexistente, o es una persona que comenzó a existir? Si es una persona, y me refiero otra vez como David Bernard, a la persona interior que comenzó a existir, así como usted y yo, entonces esa persona no es una persona eterna. Tuvo un comienzo como usted y yo. Pero si esa persona que encarnó es una persona divina, eterna y preexistente, entonces esa persona no tuvo un comienzo. No comenzó a existir como persona. Lo que sí comenzó a existir fue la materia física, pero la persona que personifica ese cuerpo ya existía. Y la pregunta entonces es, porque yo sé que ustedes sí creen que preexistía esa persona, ¿es la persona del Padre o es la persona del Hijo? Y ahí tienen un gran problema ustedes, y ahí es donde se han atrabado y no han tocado con esta pregunta. Bueno, entonces les hago esta invitación. Si quieren hablar de esto, aquí podemos hablar en este canal. Podemos hablar en los chats, porque cuando se me libra el tiempo podemos seguir la comunicación. En el otro video, no, solamente unos pocos interactuaron, pero ya después no responden. Se quedan ahí y ya después no pueden responder. Y esto les debería de causar razón para que piensen, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Realmente creemos en una persona del Hijo de Dios aquí en los unicitarios? Deberían decir ustedes. ¿O negamos que Jesucristo, esa persona intrínseca, incorpórea de Jesucristo, negamos que es el Hijo de Dios? La verdad es que ustedes niegan que Jesucristo es la persona del Hijo de Dios. Ustedes lo niegan. Niegan que esa persona intrínseca, incorpórea en Jesús, es la persona del Hijo de Dios, porque ustedes saben que esa persona es una persona divina y eterna, pero ustedes lo ven como la persona del Padre. Y dicen, bueno, es la persona del Padre que tomó como el rol de un hombre. Ok, pero ontológicamente sigue existiendo porque debe de ser una persona divina. Sigue existiendo como Dios, obviamente. Entonces, el punto aquí es que ustedes niegan que Jesucristo es la persona del Hijo de Dios. Ustedes niegan que esa persona intrínseca en la humanidad de Jesús es la persona del Hijo de Dios, siendo eterno y preexistente. Y por eso es que no pueden responder esa pregunta. ¿En dónde está la persona del Hijo de Dios? Y es esa persona intrínseca, la cual admite David Bernard, uno de los líderes más famosos de los unicitarios, es esa persona intrínseca en Jesucristo, esa persona interna, es esa persona interna el Hijo de Dios. Es una persona, yo por eso siempre les he preguntado, ¿ustedes creen que Jesucristo es la persona del Hijo de Dios? Pues a eso es a lo que yo me refería. No les estoy preguntando si Jesucristo si el Hijo es el cuerpo de Jesús. No les estoy preguntando eso. No les estoy preguntando si Jesús es un cuerpo. No les estoy preguntando si el Hijo es un cuerpo. No, les estoy preguntando si esa persona interna de Jesucristo que personifica ese cuerpo es la identidad de la persona del Hijo de Dios. Eso es lo que pregunto. ¿Es esa persona intrínseca el Hijo? ¿Sí o no? Dios les bendiga.